Muy buenos días a todos, saludos, bienvenidos mis amados, que el Señor les bendiga. Me ha correspondido el privilegio en esta oportunidad, en esta escuelita que ha sido para mí un deleite y un refrigerio maravilloso. Yo le agradezco al Señor porque Dios ha respondido nuestras oraciones. Como iglesia necesitábamos un equipamiento, una ayuda de parte de Dios para también formar a nuestros predicadores en la iglesia. Y pues hemos intentado con diferentes instituciones, seminarios muy buenos, pero esta pequeña escuelita es la que nos ha entregado las herramientas que necesitábamos realmente, ¿sí? Todo este esfuerzo que hace cada semana Fer, también Walter y todos los que están al frente de las escuelitas en todo el mundo. Definitivamente es muy valioso. Así que hoy tengo esta alegría de compartir con ustedes el capítulo 20 del libro de Hermenéutica, Entendiendo la Palabra de Dios, de Scott Tubal y de Daniel Hayes. Ustedes ven ahí en pantalla un poquito de su perfil de cada uno de ellos. Son teólogos, son personas eruditas eh, que enseñan en seminarios prestigiosos en diferentes lugares del mundo. Y pues a la altura del capítulo 20 tenemos el asunto de cómo leer y cómo interpretar la poesía del Antiguo Testamento, que es más de una tercera parte de la Biblia. Entonces, pues vamos a intentar entonces trabajar con este tema que es la poesía. Poesía es una palabra que en griego deriva de la palabra poema, que significa composición, obra, creación o hechura. Y eso pues nos hace recordar inmediatamente este texto bíblico que es tan conocido, el de Efesios 2.10, cuando dice Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Efectivamente, precisamente la palabra que utiliza allí para hechura el apóstol es la palabra poema, que es poesía. Entonces, de alguna manera, podemos, para introducirnos en este capítulo de este libro, ir pensando en que nosotros mismos somos, a los ojos de Dios, somos como un poema suyo, como una obra maestra de Dios. Y bueno, el Señor nos ha hablado en forma y a través de poema, de poesía en el Antiguo Testamento. En la poesía constituye una tercera parte del Antiguo Testamento y es importante entonces saber cómo vamos a leerla y a interpretarla. Algunos de los pasajes más hermosos, de los más entrañables de la Biblia se encuentran allí, en las porciones poéticas del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos porciones poéticas que el creyente o los cristianos en el mundo entero buscan para encontrar ánimo en tiempos difíciles, como lo es el libro de Salmos, y para encontrar ayuda en medio de la dificultad. Sí, el espíritu de muchos creyentes ha sido levantado y su corazón ha sido reconfortado a través de la poesía del Antiguo Testamento. Para muchos creyentes, por ejemplo, mirando el ejemplo que tenemos allí en pantalla de Isaías, capítulo 40, verso 31, para muchos creyentes en el mundo entero, eh, el texto poético de Isaías 40:31 ha sido una bandera de vida, ¿no? Dice el texto, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Allí está esa expresión poética que contiene una verdad, un principio eterno de Dios. Hay una promesa ahí contenida y una confianza que el Señor nos da cada vez que vamos a esas porciones de la palabra, ¿no?
¿Qué es lo que hace tan especial a la poesía? ¿Por qué es tan atractiva? ¿Por qué nos cautiva más que, por ejemplo, las epístolas? Si los autores de este libro dicen que en un país oriental unos misioneros hicieron un trabajo de traducción del Nuevo Testamento y cuando imprimieron la primera edición del Nuevo Testamento traducido al idioma de esa cultura, no se difundía con facilidad. Y entonces uno de ellos tuvo la idea de traducir también, junto al Nuevo Testamento, traducir en ese idioma el libro de Salmos. Y luego hicieron una segunda edición del Nuevo Testamento con la traducción también de Salmos y esa se agotó. Entonces dicen los autores que es interesante cómo los libros como salmos, libros poéticos, son tan atractivos para las personas, para el hombre. Entonces, ¿por qué son tan especiales? Porque se conectan con situaciones de la vida real y reflejan una reconfortante honestidad que podemos situar y aplicar también en nuestra realidad cada uno. Entonces, los salmistas no dudaron en expresar una gran variedad de emociones y no tienen reparos en manifestar con sinceridad aquello que les preocupa. Vamos a ver un ejemplo allí en Salmo 84, versículo 14. Esa es una expresión poética, pero también cargada de sinceridad. Dice, ¿por qué, Señor, rechazas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Dicen los autores del libro que si a un hermano lo pusieran a orar en la iglesia y le dieran, hermano, por favor nos diriges en oración esta mañana, y un hermano orara esas palabras de ese versículo, que quizá no lo pondrían a orar nuevamente en la iglesia, porque pues ninguno ora esas palabras cuando le piden que ore en la congregación, ¿no? Pero que la invitación de los salmos y la invitación de la poesía bíblica es a que nosotros los creyentes nos acerquemos a Dios con sinceridad y seamos capaces de expresarle eso, ¿no? A veces nos podemos sentir como que Dios no nos oye y debemos ser sinceros y decir, Señor, ¿me estás escuchando? Señor, yo no siento que me estás parando bolas, ¿no? Como que podamos ser sinceros y hablar con el Señor así, a corazón abierto, porque para eso está allí ese género de literatura en la Biblia. Entonces, la poesía del Antiguo Testamento se centra en nuestra respuesta emocional a Dios, así como también en la que le damos a aquellos que son hostiles a Dios y al pueblo de Dios. ¿Hasta dónde llega la poesía del Antiguo Testamento? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es su como influencia, su impacto? Llega a nuestro interior, a nuestro corazón, de un modo muy profundo, tanto en situaciones de gozo como también en la desesperación. ¿Cuáles son los temas que vamos a abarcar a toda velocidad en este capítulo 20 del libro de Hermenéutica? La naturaleza de la poesía del Antiguo Testamento, por qué nos afecta tan intensamente, cómo lo hace, mecanismos y características de la poesía del Antiguo Testamento, interpretación y aplicación. El contenido de ese capítulo es ese que ustedes ven a la derecha, motores a reacción y pintura. Esos son los subtítulos del capítulo. Así que vamos a ir trabajando en todos esos uh, subtítulos que tienen los autores para poder compartir o acercarnos de una manera precisa al contenido del libro, de esta fuente que es muy especial para nosotros. Motores a reacción y pinturas, elementos de la poesía del Antiguo Testamento, interpretar la poesía del Antiguo Testamento, aspectos únicos de los salmos y una conclusión. Entonces comencemos con motores a reacción y pinturas. ¿Qué relación tiene eso con la poesía del Antiguo Testamento? Vamos a ver entonces una imagen para ayudarnos. Tenemos a la izquierda un motor a reacción de un jet, ¿sí? Ese es un plano de un motor a reacción de un jet, y a la derecha ustedes tienen una imagen de una pintura de Van Gogh que se titula o se llama La iglesia de Auvers en francés. Y pues cada una de estas imágenes nos van a ayudar a entender mejor por qué es tan cautivante la poesía, por qué la influencia y el poder que tiene la poesía bíblica en nuestras vidas, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. A la izquierda volvemos a ver el plano
del motor a reacción del avión. Y entonces, si estamos en el Museo Smithsoniano en Washington y nos dan una charla sobre motores a reacción, entonces nos van a hablar sobre el misterio de los motores a propulsión, que requiere para todos nosotros un montón de explicaciones porque quizá no sabemos nada acerca de esos motores. Y tendríamos que hacer preguntas, ¿no? Entender la lógica del motor, cómo funciona, el contexto histórico, cuándo aparecieron, por qué aparecieron esa clase de motores, explicación sobre los planos, sobre el uso de los motores a reacción, los mecanismos, etcétera, ¿no? En cambio, a la derecha tenemos aquí ahora la pintura ya en color de Van Gogh. Esa pintura simplemente expresa mediante pinceladas de color sobre un lienzo las emociones de la vida humana. Expresa temor, expresa amor, expresa odio, desesperación, triunfo, la belleza, la repugnancia. Y entonces, pues entre estas dos cosas, si nos dijeran eh, cuál de estas dos cosas cautiva o llega más profundo en el corazón, pues seguramente por el lado de la pintura vamos a ser más impactados en nuestras emociones, ¿no? Por el lado del motor a reacción vamos a ser más impactados en nuestra razón o intelecto. Entonces, eh, esas dos ilustraciones nos van a ayudar a entender mucho mejor la diferencia entre el género de las epístolas del Nuevo Testamento y lo que es nuestro asunto esta mañana más importante, que es la poesía del Antiguo Testamento. Entonces, las cartas del Nuevo Testamento, las epístolas pastorales, las epístolas paulinas, el mensaje de esas epístolas en el Nuevo Testamento se presenta de un modo racional y lógico, apelando a nuestra mentalidad occidental, como la exposición de los motores a propulsión, ¿sí? Entonces, el género epistolar en el Nuevo Testamento tiende a centrarse en la verdad proposicional. En el libro de Romanos, por ejemplo, Pablo desarrolla un argumento punto por punto, despliega su mensaje de un modo lógico y proposicional, apoyando sus puntos principales con puntos secundarios y ejemplos de apoyo. Pablo apela principalmente a la lógica y al pensamiento racional, y la clase de lenguaje que utiliza en sus cartas, como Romanos, indica que él está construyendo su argumento de ese modo. Vamos a ver el ejemplo de Romanos capítulo 1, versos 24 al 28. Ya conocemos el contexto de todo el capítulo, ¿no? Entonces recordamos que ahí hay una frase de Pablo cuando dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias. Entonces llega al 24 y en el 24 dice, por lo cual también Dios los entregó. Y entonces luego en el 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios, ¿sí? Entonces está explicando por qué Dios los entregó a la inmundicia. Y luego dice en el 26, por esto, entonces vuelve y repite el mismo argumento del 24, que Dios hizo aquello, que entregó al hombre a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones por la razón que explicó en el 25. Y luego en el 27 dice, y de igual modo, ¿sí? Entonces ahora explica con más detalle la consecuencia de que los hombres que conocieron a Dios y no lo glorificaron ni le dieron gracias, en que se han convertido los seres humanos, ¿no? Y luego en el 28 dice, ¿y cómo? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Entonces es una serie de argumentos que él conecta con estas expresiones al principio de cada versículo que construyen entonces este tipo de, de literatura en la Biblia, que es la de género epistolar, género epístolas, y que desarrolla esa secuencia de pensamiento. Ustedes la ven a la derecha, por lo cual en el 24, ya que en el 25, por esto Dios en el 26, de igual modo en el 27 y como ellos en el 28. Entonces eso suena, esa elaboración de todo este argumento que presenta en el capítulo 1 de Romanos, Pablo, suena mucho o se parece mucho a ese plano que tenemos ahí a la izquierda, ¿no? Como a una cosa casi que
imposible de entender. Necesitamos que nos la expliquen. Necesitamos hacer preguntas. Necesitamos reflexionar, pensar mucho para poder llegar al pensamiento que Pablo quiere que nosotros recibamos, ¿no? Entonces, ahora ponemos aquí la otra imagen, el cuadro de la iglesia de Auvers de Van Gogh, y entonces pensemos en poesía. Ya pensamos en epístolas ahí atrás, ahora pensemos en poesía. Esos autores, los autores poéticos, apelan principalmente a qué? A nuestras emociones. No construyen complejos argumentos gramaticales, sino que más bien utilizan imágenes como pinturas para transmitirnos su mensaje. Pintan coloridas imágenes verbales para transmitir mensajes cargados de emoción. Eso no significa que los autores poéticos ignoren la lógica o que escriban de un modo incoherente. Solo quiere decir que los autores poéticos centran su atención en los aspectos emocionales más que en los racionales, porque si no tendríamos que responderle a Pablo, ¿no? Y entonces es que yo no tengo sentimientos, yo no tengo emociones. Pues Pablo expresa emociones en sus cartas, claro que sí, pero el objetivo fundamental de Pablo en sus epístolas no es expresar emociones. Entonces, esa es la diferencia entre el género epistolar, por ejemplo, y la literatura poética en el Antiguo Testamento. Entonces hacemos este cuadro diferencial y así terminamos esta parte introductoria que nos explica a qué nos vamos a acercar, ¿no? Pablo y las cartas del Nuevo Testamento apelan a la lógica. Lo más importante son los argumentos en las epístolas, argumentos racionales, y es esencial entonces en las epístolas analizar la sintaxis gramatical, el significado de las palabras, ¿no? Entonces hacer exégesis es importante, pero en el caso de los poetas del Antiguo Testamento, ellos apelan a las emociones. Lo más importante para ellos son las imágenes. ¿Y qué es esencial? Analizar las figuras literarias. Y de eso es de lo que se trata este eh, capítulo 20 del libro de hermenéutica de Scott Duval. Entonces, uno de los problemas que encuentran muchos cristianos hoy al abordar el estudio de la poesía del Antiguo Testamento es que intentan interpretarla con métodos diseñados para las cartas del Nuevo Testamento. No podemos acercarnos al Salmo 51 con los mismos métodos que utilizamos en Romanos 3. ¿Sí? De eso se trata este capítulo, que es muy especial para todos nosotros. Entonces vamos a estudiar 3 elementos de la poesía del Antiguo Testamento. La poesía se caracteriza por ser, número 1, concisa, por la presencia de un grado elevado de estructura, la segunda cosa, y tercero, por la imaginería figurativa. Entonces, aquí las vemos ya en 3 columnas. Primero, concisión, y esta la vamos a desarrollar aquí en esta diapositiva, ya no la volvemos a tocar. Nos quedan la 2 y la 3 que sí la vamos a desarrollar en el tiempo que sigue. Entonces, la primera cosa, el primer elemento de la poesía del Antiguo Testamento que es fundamental es la concisión. ¿Qué significa eso? Simplemente que la poesía utiliza pocas palabras, se forma por líneas de versos cortas y compactas que tienen impacto y que son intensas. Por ejemplo, el Salmo 25:4, que dice: Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Es tan poderosa esa frase tan corta, ¿no? Tan concisa, tan intensa, es tan poderosa, no solo porque es poética, es porque es inspirada por Dios, porque toda la escritura es inspirada por Dios, pero al ser este género, al ser el género poético, logra meterse en nuestro corazón como no lo hacen otros géneros de la Biblia, ¿no? Nunca vamos a cantar, por ejemplo, un versículo de Romanos, no es fácil. Se puede cantar, pero no encontramos a los creyentes tradicionales de muchos años cantando Romanos 1. Vamos a cantar lo que acabó de ser nuestro ejemplo de Romanos 1, ¿no? Uno de esos versículos, ¿no? En cambio, el Salmo 25:4 sí tiene varias versiones de música, ¿sí? Hay un coro que yo recuerdo de la niñez que decía: muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame en tus sendas a andar.
¿sí? Entonces, estos se nos meten más rápido en el corazón, estos textos, porque tienen este elemento, son concisos, son breves, cortos, tienen impacto, son intensos y van directo al corazón. En segundo lugar, vamos a mirar entonces la estructura, el otro elemento, la estructura. Aquí vamos a estudiar en el transcurso de esta exposición el paralelismo y las diferentes clases de paralelismo. Paralelismo significa que entre 2 y 4 líneas de poesía se agrupan eh, esas líneas para expresar un solo pensamiento. Ejemplo, Salmo 3, versículos 1 y 2. Oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios, muchos se levantan contra mí, muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. Entonces hay una sola idea, hay un solo pensamiento desarrollado en varios renglones, y en varias frases que dicen lo mismo, ¿no? El salmista o este creyente tiene muchos enemigos. Eso es lo que quiere decir esa cantidad de frases. Luego vamos a estudiar el paralelismo sinónimo, el paralelismo de desarrollo, el paralelismo ilustrativo, el contrastivo y el formal. También vamos a estudiar en estructura los acrósticos, que significa esta forma de escritura poética que se utiliza en cada línea del poema una letra del alfabeto hebreo. Pasamos al tercero de los elementos importantes en la poesía del Antiguo Testamento, que es la imaginería figurativa. Los poetas del Antiguo Testamento no escriben ensayos, más bien pintan cuadros. Los colores que utilizan para ello son figuras literarias y juego de palabras, el lenguaje figurado. Y allí en esa parte de imaginaría figurativa vamos a ver 4 categorías. Primera, imágenes literarias que expresan analogía, como el símil, la metáfora, analogía indirecta, hipérbole, personificación, antropomorfismo y zoomorfismo. En segundo lugar, las figuras literarias que expresan sustitución, ¿sí? Efectos y causas y representación. Vamos a ver la sinécdoque y la metonimia. En tercer lugar, figuras literarias varias, misceláneas, el apóstrofe, la ironía, y al final el juego de palabras, que es muy escaso en la poesía del Antiguo Testamento, en español por lo menos. En el idioma original, en el hebreo, sí puede encontrarse con más frecuencia, pero nosotros pues no hablamos hebreo, no manejamos el idioma, entonces es más difícil de encontrar esa última categoría. Entonces comencemos con el paralelismo sinónimo 2.1. Entonces, en el paralelismo sinónimo, que es una de estas estructuras de la poesía, la segunda línea repite en gran medida la misma idea que la primera, utilizando una terminología similar. Un ejemplo es el Salmo 2, versículo 4. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. Esa es la primera línea, ¿no? Está separada por una coma de la segunda. Y en la segunda línea dice, el Señor se burla de ellos. Entonces, la segunda línea, en el paralelismo sinónimo, dice que repite en gran medida la misma idea de la primera, utilizando un lenguaje similar. Entonces, ¿quién es el que se sienta como rey? En la segunda línea responde, el Señor, ¿sí? ¿Quién es el que se ríe en los cielos? El que se burla, en la segunda línea. Entonces, por eso allí hay un paralelismo sinónimo. También está en segundo lugar el paralelismo de desarrollo. En el paralelismo de desarrollo, la segunda línea amplía la idea de la primera. Un ejemplo es el Salmo 121.3, que dice, no permitirá que tu pie resbale, punto y coma, primera línea. Segunda línea, no se adormecerá el que te guarda. Entonces, me dijo una cosa muy bella en el primero, pero me la amplificó en el segundo, ¿no? La primera línea me dice, él no va a dejar que te resbales. Y qué confianza nos da esa expresión, ¿no? Pero en la segunda línea dice, y no se va a dormir nunca mientras te guarda. Entonces aumenta nuestra confianza en el Señor. Ese es el propósito de esta herramienta literaria, ¿no? Paralelismo de desarrollo. Otros ejemplos son el Salmos 31-21, donde encontramos una declaración y luego una razón. Entonces hay una afirmación y luego hay un porqué, ¿sí? Porque, ¿sí? Explicando la primera línea que fue una afirmación o una declaración. Y el Salmo 119.9
encontramos una pregunta en la primera línea y una respuesta en la segunda línea que funciona igual como paralelismo de desarrollo. Tercero, paralelismo ilustrativo. La línea A transmite la idea y la B la ilustra con un ejemplo o con un símbolo. El ejemplo es el Salmo 140, verso 7, que dice: oh Dios, Señor, poder de mi salvación. ¿Sí? Y ahora viene la línea B. Tú cubriste mi cabeza en el día de la batalla. Claro, el Señor, que es poderoso para salvarme, ¿cómo lo hizo? Segunda línea, cubrió mi cabeza en el día de la batalla. Entonces, ilustra o simboliza aquello que dijo en la primera línea. Esto es paralelismo ilustrativo. En cuarto lugar, paralelismo contrastivo. Este tipo de paralelismo utiliza el contraste para contraponer el contenido de la línea B al de la A. El ejemplo que tenemos allí es el Salmo 1, versículo 6. Dice: porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Lo que está haciendo aquí el poeta es contrastar estas dos cosas, ¿no? El Señor conoce el camino de los justos, pero hay otro camino que es contrastante, que es contrario, diferente, el camino de los impíos. Ese camino perecerá. Otro ejemplo puede ser Proverbios 10:12, que lo pueden revisar después ustedes en sus casas. En quinto lugar, está aquí a su izquierda el paralelismo formal. Dos líneas o frases se unen únicamente por consideraciones de tipo métrico. Ejemplo, Salmo 2, versículo 6. Pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Entonces las dos líneas se unen aquí, y la razón por la que se unen estas dos líneas es simplemente por consideraciones de tipo métrico. Aquí es complicado un poquito en el sentido de que nos estamos acercando a una poesía muy antigua y pues a nosotros no nos suena tan métrico eso, ¿no? Cuando lo leemos en español, pero si conociéramos el idioma original y lo pudiéramos leer el mismo versículo en el idioma original, en hebreo, entonces descubriríamos que efectivamente el poeta quiso hacer una rima, ¿sí? Quiso hacer una frase poética que rimara. Y un ejemplo más es el Salmo 2, el Salmo ese 2 creo que está equivocado, creo que es 19:8 si no estoy mal. Yo se los corrijo, se los envío con Fer más adelantito. Entonces dejamos aquí los paralelismos que son parte de la estructura, ¿no? Y pasamos ahora a los acrósticos en el centro. ¿Qué son los acrósticos? Son poemas en los que cada línea comienza con la siguiente letra del alfabeto hebreo. Y hay bastantes ejemplos: el Salmo 25, el 34, 111, 112 y 145. Todos ellos son acrósticos. De manera especial tenemos el 25, 34 y 145. ¿Por qué razón? Porque el acróstico se forma con la primera letra de cada versículo, en ese caso, en el caso de estos tres. Y estos tres entonces tienen 22 versículos que se corresponden con las 22 letras del alfabeto hebreo. Nuevamente, repito, si lo leemos en español no vamos a ver las letras de nuestro alfabeto. Es en el idioma original en que podríamos descubrir la primera letra del alfabeto en cada una de las líneas, ¿no? En otro caso de ejemplo de acrósticos en el Antiguo Testamento sería Lamentaciones, capítulos 1, 2 y 3. Y está uno que es el más conocido por todos nosotros, que es el Salmo 119, donde cada primera palabra de cada una de los 8 primeros versos que constituyen cada estrofa comienzan con la primera letra del alfabeto hebreo. Entonces, como las letras del alfabeto hebreo son 22, entonces el Salmo 119 tiene 22 estrofas y cada estrofa comienza, la primera letra de la primera frase de cada estrofa comienza con una letra del alfabeto hebreo. Dejamos ahí los acrósticos y vamos a al tercer elemento importante de la poesía, y es la imaginería figurativa. Los poetas del Antiguo Testamento entonces utilizan este recurso, pintar cuadros
al escribir poemas. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuáles son los colores que utilizan? Utilizan las figuras literarias, el lenguaje figurado, el juego de palabras. Entonces, en primer lugar vamos a ver aquí en esta parte figuras literarias que expresan analogía. La primera de todas es el símil. Se establece una comparación explícita mediante la utilización de los términos como. Entonces, donde veamos el cómo en textos de Proverbios y Salmos, vamos a acordarnos. Esto es símil. Dice Proverbios 11:12, como anillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa que carece de discreción. Entonces, el cómo con el que inició el verso es lo que nos ayuda a recordar. Esto es símil, está comparando. ¿A qué se parece una mujer hermosa que es indiscreta? Se parece a un anillo de oro que se le pone en el hocico a un cerdo. Eso no se hace, ¿no? Jamás lo haríamos. Y entonces, bueno, no le queda bien a una mujer que no sea discreta, es lo que está diciendo. Y bueno, más cosas podríamos analizar allí, pero es como una forma de lenguaje que nos ayuda a interiorizar más fácilmente, a recordar y a apreciar más la sabiduría dentro del texto. Otro ejemplo es Isaías 1:18. Dice, aunque vuestros pecados sean como la grana, coma, como la nieve serán emblanquecidos. Esto es que símil, símil o comparación. Entonces, la segunda es de las figuras literarias que expresan analogía después del símil es la metáfora. La analogía entre los elementos se establece directamente sin el uso de términos comparativos explícitos. Entonces en la metáfora no se usa el cómo. Ejemplo, Salmo 23:1. En la metáfora se usa el es. No se dice cómo. Si aparece como es símil o comparación. Si aparece el verbo ser, ¿sí? O estar, entonces puede ser una metáfora. Como el Salmo 23:1. El Señor es mi pastor. No dice el Señor es como un pastor. No, dice el Señor es mi pastor. Es una metáfora. Y luego Proverbios 17:22. El corazón alegre es buena medicina. Esa es una metáfora. En tercer lugar está la analogía indirecta. Utiliza el elemento análogo sin pronunciar directamente la comparación. Se da por sentado que el lector es capaz de ver la comparación por sí mismo. Y está el ejemplo de Jeremías capítulo 30, versículo 23, que dice, he aquí, la tempestad del Señor con furor ha salido. Una tempestad devastadora descargará sobre la cabeza de los malvados. Entonces es una analogía indirecta, no utiliza como, no utiliza es, simplemente describe la idea, describe lo que el autor quiere decir de manera indirecta. He aquí la tempestad del Señor, y ya entendemos, ¿no? Es la ira de Dios, es el juicio de Dios. Y otros ejemplos están el Salmo 22:13, el 18:16, el 91:4. Luego continuamos con la cuarta de estas figuras literarias que expresan analogía, la hipérbole o la exageración consciente para conseguir un efecto determinado o para expresar una emoción. Un ejemplo, el Salmo 42:3. Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche. Entonces podríamos decir, uy, qué exageración, ¿no? Exacto, eso es una exageración, es una hipérbole. ¿Por qué utiliza esa exageración? Para conseguir un efecto determinado, para expresar una emoción. Así se siente el salmista, así está su alma, así está por dentro su corazón, ¿no? Y él lo quiere decir con estas palabras, exagerando un poco, para hacer entender, darse a entender qué es lo que está ocurriendo dentro de él. Salmo 40:12, porque me rodean males sin número. Eso es una exageración, ¿no? Todos tenemos problemas, pero decir tengo problemas innumerables es una hipérbole porque queremos expresar una emoción. Entonces, la siguiente, después de hipérbole, tenemos personificación. Esta es la quinta figura literaria que expresa analogía. Implica la atribución de rasgos o características humanas a entidades no humanas. Entonces, ejemplo, Salmo 24:7, muy conocido. Alzad o puertas. Las puertas son inanimadas, ¿no? No son personas, pero dice, alzad o puertas vuestras cabezas, como si las puertas tuvieran cabezas.
Entonces, eso es personificar un objeto, una cosa, porque se quiere transmitir una idea, un mensaje de manera más clara aprovechando este recurso literario, la personificación. Otros ejemplos son Isaías 1:2, 44:23 y Proverbios 1:20. Viene una que es conocida por todos nosotros, la hemos estudiado en Langham, es el antropomorfismo. Es la representación de Dios con rasgos o características humanas. Entonces, ejemplo, Salmo 27:8, la parte B, dice, tu rostro, Señor, buscaré. ¿Sí? La respuesta del salmista ya cuando el Señor dice, buscad mi rostro, y el salmista responde, Señor, tu rostro buscaré. Entonces, está queriendo decir que Dios tiene rostro y está utilizando ese lenguaje antropomórfico para facilitar la relación del creyente con Dios, y ese es un buen recurso literario en la poesía del Antiguo Testamento. Está como ejemplo también el Salmo 19:4, el 29:4, el 53:2. La siguiente es el zoomorfismo. Los autores bíblicos utilizan también otras imágenes de Dios no humanas, como el Salmo 91:4 que dice, con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. ¿Sí? No está diciendo la Biblia que Dios tiene plumas y que tiene alas. No, es una eh, figura literaria, se llama zoomorfismo, que dice que Dios pareciera tener plumas y cubrirnos con ellas y alas y refugiarnos con ellas, como lo hace la gallina con sus polluelos, ¿no? Entonces así nos ayuda a entender mejor lo que se propone Dios hacer con su pueblo. Salmo 18:2 es otro ejemplo. Y ahora vamos a una segunda parte de figuras literarias en la imaginería figurativa, que son las que expresan sustitución. Está la primera, que se llama efectos y causas, que no es otra cosa que la metonimia. El autor entonces sustituye el efecto por la causa. Ejemplo, dice Salmo 51:8, hazme oír gozo y alegría. Esa es la oración de arrepentimiento de David. Después de un año, él está declarando estas palabras, después de un año de su pecado, de adulterio, de asesinato y bueno, conspiración. Entonces él utiliza esa expresión, hazme oír gozo y alegría, porque ese es el efecto. O sea, él quiere que Dios le devuelva eso, le dé eso, gozo y alegría. Él está usando el efecto, oír gozo y alegría, para sustituir la causa. La causa, lo que David está pidiendo realmente es el perdón por el pecado que ha cometido con Betsabé. Entonces, para decir, te pido perdón, límpiame de mi maldad, él está diciendo, en lugar de decir esas palabras, dice, hazme oír gozo y alegría. Y es una figura extraordinaria, me parece compleja, muy bonita. Entonces, 3:2:2, esta siguiente figura es la representación o la sinécdoque, conocida como sinécdoque. Dice, los poetas sustituyen a menudo una parte representativa de una entidad para referirse a su totalidad. Y el ejemplo que tenemos aquí es Salmo 44:6, que dice, porque yo no confiaré en mi arco, ni me salvará mi espada. Entonces se utilizan las palabras arco y espada para referirse a las armas de guerra en general. Otros ejemplos son el Salmo 20, el 40, el 44 y el Salmo 122. Muy bien, tenemos ahora la tercera sería... esta ya es la tercera de las herramientas de la imaginería figurativa, que son las figuras literarias misceláneas. Entonces, dentro de las figuras literarias varias, sería la primera el apóstrofe, donde los autores utilizan el apóstrofe cuando se dirigen como si estuviera presente a una persona o entidad que de hecho no lo está. Y un ejemplo es el Salmo 2:10, que dice, ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, pero los reyes no están ahí. Recibid amonestación, oh jueces, pero ninguno de ellos está ahí. Él habla de manera general para personas que en ese momento no
están presentes, ¿sí? Pero habla verdades, ¿sí? Y hay otros ejemplos como el Salmo 6.8, el 24.7, 42.5, 103.1, 114.5. En ocasiones, algunos de los poetas se dirigen a sí mismos o a su alma, como si estuvieran también presente el alma, por ejemplo, como en el Salmo 42 y en el 43 también, cuando dice el salmista, ¿por qué te abates, alma mía? Está conversando con el alma, como si el alma fuera una persona que está enfrente de él y están conversando, ¿no? ¿Y por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Entonces, eso es usar el apóstrofe. Eh, Dejamos allí apóstrofe y seguimos con la otra figura miscelánea que sería la ironía. Esta es importante y se usa mucho en el Antiguo Testamento, especialmente Dios la usa mucho. En la ironía, el autor dice exactamente lo contrario de lo que quiere decir. Un ejemplo, Job 38, versículos 18 y 21. ¿Qué dice? Dios hablándole a Job, le dice Dios a Job, ¿has comprendido la extensión de la tierra? Dímelo, si tú sabes todo esto. Eso es ironía. Y ahora más ironía, versículo 21. Tú lo sabes, porque entonces ya habías nacido y grande es el número de tus días. El Señor está siendo irónico con Job para hacerle entender que no sabe nada. Ese es el propósito de Dios al usar esta figura, ¿no? Y otros ejemplos está Amós 4.4, Isaías 41, 22 y 23. Terminamos esta parte con la cuarta de estas figuras literarias misceláneas que les decía al comienzo es muy escasa en español, no es fácil encontrarla en español. El juego de palabras, el autor juega con los posibles significados de las palabras o con las semejanzas de sonido, pero esto ocurre más claramente en el idioma original, en el hebreo. Vamos a intentar un ejemplo en español que lo proponen los autores del libro, que es Jeremías 3:22, donde dice, volved, hijos infieles, yo sanaré vuestra infidelidad. Aquí estamos, venimos a ti, porque tú, el Señor, eres nuestro Dios. Dice el autor, los autores de este libro dicen que el verbo que utiliza, las palabras que utiliza Jeremías para este versículo, en un mismo versículo repite el mismo verbo, la misma palabra. La palabra en hebreo es chuv, que en la primera línea significa volver en español, en la segunda línea significa infidelidad y en la tercera línea significa venir. Entonces, si leyéramos en hebreo, encontraríamos la misma palabra 3 veces, ¿sí? Entonces, una traducción literal diría algo así: volveos, arrepentíos, hijos de vuelta, alejamiento, y yo sanaré vuestra vuelta, rebeldía, ¿sí? Entonces, esa traducción utilizaría más o menos, como lo ven a la derecha, esa misma palabra en las 3 líneas. Dejamos ahí esa última figura y vamos a la interpretación de un ejemplo. Vamos a interpretar un ejemplo de manera rápida porque en el libro es más exhaustivo y aquí se comprimió a manera de diapositiva. Entonces vamos a tratar de aplicar los pasos que ellos proponen y ellos proponen nada más y nada menos que el mismo rectángulo de Cluny para interpretar el Salmo, por ejemplo, 116 del 1 al 4, que dice, amo al Señor porque oye mi voz y mis súplicas, porque a mí ha inclinado su oído, por tanto le invocaré mientras yo viva. Los lazos de la muerte me rodearon y los terrores del Seol vinieron sobre mí. Angustia y tristeza encontré. Invoqué entonces el nombre del Señor diciendo, te ruego, oh Señor, salva mi vida. Esos son los 4 versículos que se analizan en el ejemplo. Entonces, ahí vemos el rectángulo. En primer lugar colocamos a mano izquierda en la parte inferior el texto, Salmo 116, 1 al 4, y lo primero que debemos hacer es preguntar qué significó para ellos en su entonces, y una ayuda para interpretar esto correctamente es identificar las figuras literarias que usamos, que estudiamos hace un momento. ¿Qué figuras literarias usa el autor para llegar a una conclusión que está en el centro del rectángulo? ¿Qué significó para ellos en su entonces? Entonces ahí está la respuesta. El autor está enfrentando una situación inquietante y difícil. Es posible incluso que se encontrara próximo a la muerte. El salmista entonces clama a Dios, quien le escucha y le rescata de aquella situación
por ello le expresa su amor. Esa sería como una especie de idea central para un sermón sobre Salmo 116, versículos 1 al 4, porque describe el tema del texto y lo que dice acerca del tema. Ahora, en segundo lugar, vamos a la segunda parte del rectángulo y vamos a preguntar cuáles son las diferencias entre los receptores bíblicos y nosotros. A eso lo llaman los autores del libro medir la anchura del río que vamos a cruzar. Entonces, ¿qué diferencia hay entre ellos y nosotros? Cuando ellos escucharon el texto y nosotros ahora escuchando el mismo texto. Entonces, aquí está en el centro del rectángulo la respuesta. Es posible que no estemos haciendo frente a una muerte inminente. ¿Sí? Eso es muy posible para la mayoría. Otra diferencia importante es que el Antiguo Testamento presenta un punto de vista de la muerte un tanto distinto que el Nuevo Testamento. ¿Por qué razón? Porque nosotros hoy tenemos más revelación acerca de la muerte después de Cristo, después de ellos. O sea, ellos tenían menos entendimiento acerca de la muerte que nosotros. Entonces eso nos va amplificando más la comprensión del texto para poderlo, ya sea estudiar y aplicar a nuestra vida o compartir, enseñar a otras personas. Vamos al tercer punto. En tercer lugar, entonces, ¿cuál es el principio teológico que subyace en ese texto? Entonces vamos a cruzar el puente que nos proponen los autores. Dice, mida la anchura del río antes de cruzarlo, no mida, calcule, haga bien los cálculos. Y aquí ya dice, cruce el puente de los principios teológicos. ¿Cuál es el principio teológico que subyace en este texto? La respuesta está en el centro del rectángulo. Uno de los principios teológicos que puede observarse en el Salmo 116 es que los creyentes han de expresar su amor a Dios cuando éste les oye y les libera de situaciones difíciles y aterradores como la muerte o incluso la muerte, ¿no? Entonces ya va cogiendo todavía más forma y se pone mucho mejor, más claro el poema, la porción poética para nosotros entenderla, aplicarla o compartirla. En cuarto lugar, al cruzar el río, el puente, ¿sí? Tenemos que pasar por la cruz, tenemos que ver cómo afectó la cruz, cómo afectó la obra de la redención en la cruz al texto bíblico que estamos estudiando. Entonces, cruzo al Nuevo Testamento y la pregunta es, ¿modifica o matiza este principio la enseñanza del Nuevo Testamento? Y en caso afirmativo, ¿cómo? Y ahí está la respuesta en el centro del rectángulo. Observamos, no obstante, que ni en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo se enseña que Dios interviene siempre para salvarnos físicamente de todas las situaciones difíciles. Esa es una cosa que ya aprendemos después de Cristo. Entonces, después de la cruz aprendemos que Dios no siempre nos va a sanar si estamos enfermos o que Dios no siempre nos va a librar de la muerte, ¿sí? De la muerte física. Entonces, a lo largo de toda la Biblia, los creyentes sufren y mueren físicamente. Los cristianos también enferman de cáncer y mueren. No están exentos de accidentes de tráfico. Sin embargo, para los cristianos la muerte nunca se alza realmente en victoria. En ese sentido, las cuerdas nunca nos atan al sepulcro. Cristo ha derrotado el poder de la muerte y nos da victoria sobre ella. Y por eso Pablo dice en el Nuevo Testamento, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos al quinto punto. ¿Cómo debería aplicar el creyente hoy este principio teológico en su vida? O sea, ¿cómo lo aplico si lo voy a enseñar en la iglesia? Entonces debo entender el texto en mi contexto hoy. La respuesta está ahí, o la conclusión sería esta. Los cristianos que han de hacer frente a la muerte encontrarán en este texto la certeza de que Dios nos librará de su poder por medio de la resurrección y la vida eterna. Los cristianos que se encuentran en estas circunstancias han de expresar su amor a Dios por su liberación. Los demás también hemos de expresarle nuestro amor por salvarnos de la muerte eterna, ¿sí? Ahí se termina el análisis de este ejemplo y concluimos con estos aspectos únicos de los salmos. Número uno, que la función de los salmos no es principalmente la enseñanza de doctrina o de ética. Número dos, que la función de los salmos es darnos modelos inspirados acerca del modo en que hemos de cantar a Dios y hablar con Él. Número tres, la honestidad. Como lo veíamos al principio, la honestidad con Dios es una importante lección que podemos aprender en los salmos. Honestidad con Dios en el tiempo de la alegría, en el tiempo del dolor o la enfermedad, y honestidad con Dios en el momento de morir. Mis hermanos, muchas gracias a todos por su atención. Gracias, querido. Que Dios te bendiga.